El fútbol o balompié, del inglés británico football, es un deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de 11 jugadores cada uno, mientras los árbitros se ocupan de que las normas se cumplan correctamente. Es, ampliamente, considerado el deporte más popular del mundo, pues lo practican unas 270 millones de personas. También se le conoce como fútbol 11 por el número de jugadores de un equipo o fútbol asociación, nombre derivado de la Asociación del Fútbol de Football Association, primera federación oficial del mundo en este deporte y que utilizó ese nombre para distinguirlo de otros deportes que incluyen la palabra fútbol o fútbol. 5 En algunos países de habla inglesa, también se le conoce como Subcer, abreviatura de Association, puesto que el nombre de fútbol en esos países se asocia mayoritariamente a otros deportes con esa denominación, principalmente en Estados Unidos, donde el nombre fútbol aplica para el fútbol americano, un deporte totalmente distinto. En si esta crítica al fútbol será una realmente profunda, o que tendrá más contenido que meros insultos sin profundidad. Es extraño introducir el vídeo con la definición en sí del fútbol, pero esto es para que sepan que no insultaré al fútbol resumiendo de manera de insulto. Con esto no digo que el fútbol en sí sea malo, el deporte está bien, pero lo que no está bien es el fanatismo casi religioso hacia este deporte disque olímpico. En primera, porque es olímpico. El fútbol debutó en los Juegos Olímpicos de París 1900 y, desde entonces, ha estado presente en todas las ediciones, con la excepción de Los Ángeles 1932. ¿Cierto? Mientras que casi cualquier deporte sería olímpico, en sí ese argumento deja poco que desear. ¿Qué deporte no es un deporte olímpico? Béisbol y softball son dos deportes más que populares en Estados Unidos, Centroamérica y Japón, pero ninguno de los dos es olímpico. Lo podría comparar con un título universitario con tan solo cumplir cierta pauta. Deportes no olímpicos. Reglas que han de cumplir. No se trata de un capricho del Comité Olímpico Internacional, ni de algo arbitrario, sino de que todos los deportes deben cumplir con ciertas reglas para poder estar presentes en la máxima cita del deporte mundial. Como primera medida, es necesario que estén regulados por una asociación internacional, que emplee las competencias y dicte las normas. Además, se exige que los deportistas cumplan con las leyes antidopaje incluidas en la Carta Olímpica y que sus federaciones nacionales realicen los estudios y las pruebas necesarios para evitar el uso de sustancias prohibidas. Con esto ya cualquier deporte que no involucre drogas, que den ventaja ya sería apto para ser olímpico, pero hay casos de corredores que los cachan inyectándose Coca-Cola para correr más rápido. Ahora sobre que el fútbol se ha vuelto una religión. Hay estudios que avalan esta posibilidad citando lo siguiente. En España, bendijeron al Athletic para que gane la final de Copa del Rey y en Soria pusieron velas al santo para que el Numancia no descienda. La sacralización de las estrellas llega al extremo en el caso de Duncan Edwards, promesa del fútbol inglés que murió junto a toda la plantilla del Manchester en un choque aéreo en 1958, que aparece en las vidrieras de la iglesia de su pueblo natal. También está presente la enorme práctica de rituales, tributos, cábalas y tradiciones que se realizan en los camerinos. Y no se diga de las hinchadas, que encuentran en las barras organizadas seguridad, pertenencia y fe, al igual que los creyentes encuentran en sus respectivas religiones. La mayoría de los seguidores del fútbol vienen de recursos escasos, los cuales encuentran en el fútbol las sensaciones que la sociedad no les puede otorgar. Por eso los peregrinajes semanales o la devoción por su equipo y jugadores se expresa en las estampitas, revistas, entradas históricas, camisetas, firmas y fotos. Por esto el fútbol es considerado como una religión laica y por eso las religiones viven en toda su expresión dentro del fútbol. Para los argentinos el fútbol es una religión. Si cada religión tiene su Dios, bueno, él es el fútbol de Dios. Bienvenidos los príncipes, bienvenidos los reyes al fútbol, pero Dios, uno solo. Algo que se hace muy cagante de esta disque religión laica y es que así son sus creyentes. Porque el fútbol en sí, con esta escala comercial y por una disque representación de los países del mundo a mucha gente les hace pensar algo como: Benjamín Sánchez, si pierden mis Pumas, pierden mi familia. Ah, caray. La verdad
No, pues hace rato que viene perdiendo su familia, ¿no? En esta época de sobredosis familiar, pues las familias están sufriendo. En sí aquí entran a colación los hinchas, ya que son los seguidores de este deporte, que ya son los fanáticos religiosos, pero peores ya con estas muestras de que tanto cuando ganan como cuando pierden se comportan igual. La selección mexicana de Gerardo Martino perdió este sábado ante Argentina en la segunda jornada del Grupo C, un resultado que provocó tristeza, preocupación y frustración en la afición mexicana. Un sentimiento que se trasladó a las tribunas del Estadio Lusail con fanáticos de ambas naciones, quienes ante el silbatazo final iniciaron una pelea. Bueno, a esto quería llegar. En sí tanto se ha insertado la pasión del fútbol en nuestras culturas que en sí el hecho de que nuestro equipo pierda ya es motivo para pensar que perdimos, cuando solo perdió el equipo del país, tal cual como si el fútbol fuera la santa salvación de nuestros problemas, como si a Argentina le sirvieras esas copas. Del otro lado del mundo, en el país fundador del llamado deporte universal, se descubrió en un estudio realizado por el Centro Nacional de Violencia Doméstica y la BBC que durante el Mundial Sudáfrica 2010 las agresiones incrementaron un 25% después de los partidos de la selección. Y vamos a hablar de los incidentes que se produjeron, como te contamos un ratito ayer, a la salida de los micros de los hinchas en Chaco. Apedrearon el micro de hinchas, uno de los micros de hinchas de Defensa y Justicia. Escuchamos las imágenes, si te parece, porque eso es lo que se vivió. ¿Pero cómo van a sacarlos por ahí? Es tremenda la imagen, se ve claramente los hinchas con camiseta de River que estaban apedreando, tirando piedras directamente de cabeza, que hay que tener para hacer esto, ¿no? Pero... la cabeza, solamente porque el micro del equipo juega contra tu equipo, ni siquiera es que es un clásico rival que ni lo justificás. Hay que molerlos a piedrazos, es una locura. Una locura, la imagen es tremenda. Según la información, insisto, nosotros estamos chequeando con la policía por qué se dio el traslado. En sí estos hinchas parecen ser chistosos, pero a la hora de que eso pase resulta en muchas ocasiones en la violencia intrafamiliar en los países latinoamericanos. En sí se puede decir por fuentes que el fútbol puede ser el responsable de que este tipo de violencia aumentará en porcentaje de a más del 10%. El albergar un partido en calidad de local deriva de un aumento del 12% en el número de muertes relacionadas con la violencia doméstica en sí. Algo que difiero del artículo es que se pongan a escribir cosas como violencia de género, sobre el rol inferior y esas cosas. Igual hombres se madrean a los del otro equipo, y si no podrían con cualquiera como el televisor o la familia entera. Otro caso sería en Monterrey después de la violencia que se dio en el partido en el que Rayados del Monterrey perdió ante Cruz Azul. Las autoridades han dado con el agresor del paramédico. Esto después de que se difundiera el video en el que se ve cómo la persona cometió el acto afuera del estadio BBVA, casa del cuadro regiomontano. De acuerdo con el vicefiscal del Ministerio Público de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, se confirmó la detención de dicho individuo, pero no se reveló su nombre. Sin embargo, las autoridades también comentaron que faltan 3 más por ser arrestados. Derrota con Cruz Azul y la violencia en Monterrey. Hay que recordar que la pandilla sufrió una dolorosa derrota el pasado domingo a manos del Cruz Azul en juego correspondiente a la jornada 6 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Eso no solamente significó el primer triunfo de la máquina cementera en el actual certamen, sino que fue el primer triunfo que consiguen sobre Rayados en el llamado Gigante de Acero en temporada regular, así como la primera victoria en calidad de visitantes desde el lejano año del 2013. En sí en la Irán nadie se salva, tal cual el fútbol se convirtió en la nueva religión evangelista a la cual los nuevos ateos antifútbol escapan. En sí cada mundial es un trauma nuevo cada 4 años, y si eso pasa muy habitualmente significa que en sí el fútbol está sobrevalorado. Apenas es la primera parte para más tarde profundizar más en estos puntos que tal vez toque superficialmente.
Algo que yo no recomiendo comparar es que es mejor ser un friki fan de Dragon Ball, que al menos poca gente se enoja tal cual los hinchas. Esperen la segunda parte.